El título de la editorial de hoy es La condena lo sobrevuela todo. No fue para nada casual que en el cuarteto de gobernadores que sus pares eligieron para ir a plantear los reclamos legalmente impostergables frente al presidente Javier Milei, forme parte Sergio Siliotto. Nuestro comprovinciano es decididamente el que aparece como el más confrontativo de ese grupo integrado también por Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Ignacio Torres de Chubut y Martín Yarlora de Córdoba. El parate de la obra pública, la caída de la recaudación y la ausencia de giro de fondos que ya pone en riesgo el pago de los aguinaldos, aparece como algo intolerable para los mandatarios reunidos en el CFI, y el único, entre ellos, que siempre lo tuvo claro, fue Siliotto, a quien nadie pudo tildar de ser un opositor con aspiraciones, como los califican a Axel Kicillof y al riojano Ricardo Quintela. Desespera a los gobernadores la caída de más del 20% que sufrirá la coparticipación este mes en relación al mismo periodo del 2024, cuando la recaudación fue extraordinaria debido al rendimiento del impuesto a las ganancias pagado por las empresas en mayo del año pasado. Es por eso que pretenden impulsar una reforma fiscal y de eso quieren hablar con el presidente. Y que entre los seleccionados para sentarse frente a Milei esté Siliotto es porque creen que ha llegado la hora de que, en esa delegación, no solo estén quienes con encuentros y desencuentros han mantenido siempre un diálogo activo con la Casa Rosada. Lamentablemente no estamos en el mejor ranking, somos una de las provincias más discriminadas en un contexto federal, se lamentó Siliotto en su momento, y no se trata, ahora, como quiso instalar el diputado Martín Ardoin, diciendo que un año y medio después parecería que entendió que la única forma es el diálogo, cuestionándolo por no haber firmado en su momento el Pacto de Mayo. Ocurre que, como le pasa a la mayoría de los habitantes de todo el país, los gobernadores en general, justamente un año y medio después, se han dado cuenta que lo que aquel loquito prometía hacer y que la mayoría lo votó creyendo que exageraba y no haría, lo está haciendo. Los sueldos de docentes, enfermeras, policías, médicos y otros grupos de trabajadores y trabajadoras del Estado han venido experimentando la profundidad de las medidas que anunció en la campaña electoral, y el experimento libertario los hace padecer como nunca antes en la historia democrática. Y un 16 de octubre de 2023, Milei dijo en el programa A Dos Voces que había que terminar con el sistema de coparticipación, porque era lo mismo que violar mujeres, usando ese estilo procaz que también ha seguido profundizando en el ejercicio del poder. Las provincias pueden afrontar gastos, como el pago de salarios estatales, sumando otros ingresos tributarios locales, pero el corazón de sus recursos son los montos que, entre las provincias, el Estado Nacional distribuye de manera automática cada mes, de acuerdo a la ley sancionada en 1988, que rige al sistema de coparticipación. Desde que es presidente, Milei no volvió a mencionar qué pasaría con la ley de coparticipación, pero en los hechos va por lo que prometió aquel primer día de la segunda quincena de octubre del año en que el 56% de los argentinos lo consagró. En la reunión de todos los gobernadores y el alcalde porteño, solo intercambiaron lamentos. El jujeño Gerardo Morales reconoció que la provincia del norte depende en un 70% de los fondos que envían desde Nación y ya no puede pagar sueldos. Kicillof manifestó que al quitársele la coparticipación no vamos a poder pagar los sueldos y advirtió que ya le pasó a su antecesora, María Eugenia Vidal, con los problemas que tuvo con Macri cuando llegó el ajuste. No se podían dar incrementos salariales y no podía seguir a la inflación. El santiagueño Gerardo Zamora aseguró que esta derogación de la ley en los hechos es una burrada y que se trata de hacer desaparecer a las provincias. Santiago depende en un 80% de los fondos de Nación. El salteño Gerardo Sáenz expresó que en la actual situación, de 4 sueldos de policías, maestros o enfermeros, vamos a poder pagar 3.
El correntino Gustavo Valdés expuso su temor a que 22.000 docentes de la provincia se queden sin trabajo, lo mismo que 7.000 policías y penitenciarios y 8.000 trabajadores de la salud. Y el entrerriano Frigerio, que se declara admirador de La Pampa, reveló que depende en un 65% de fondos de nación, deslizando que también peligra el pago de sueldos y que apenas tienen un monto suficiente para pagar a estatales por 2 meses. Coincidieron todos en que la única provincia que se financia con menos del 50% de ingresos de nación es Chubut, y que La Pampa mantiene lo que siempre ha tenido: equilibrio financiero sin deuda, dignidad y orgullo. Eso les daba a Nacho Torres y al ruso Silioto la autoridad para representarlos a todos ante el gobierno nacional. Quizá, advertido que el estado de ánimo de los gobernadores ha cambiado sustancialmente y que hasta pone en riesgo ese concurso parlamentario con el que Casa Rosada contaba para evitar, por ejemplo, un mínimo aumento a los jubilados, algunos de los puntos que el cuarteto de gobernadores tenía el mandato para tratar con Guillermo Francos hicieron que el gobierno nacional decidiera suspender la reunión, estipulada para ayer, sin fecha de reprogramación. Es que hasta Cristina Kirchner, desde su lugar en la crónica de una condenada anunciada, les fue explícita. Y así estamos, con gente que vota cualquier cosa en el Congreso y ahora se les cayó la coparticipación y se los va a comer los piojos, a los que creyeron que votando cualquier cosa tenían asegurado. No van a tener asegurado nada, porque esto es irremediable. Este proyecto político sin plan económico es una remake bastante ineficiente de lo que fue la tablita de Martínez de Hoz, la convertibilidad de Cavallo. Es como el yogur, tiene fecha de vencimiento. Esto no traerá la fecha en la tapa, pero que se vence, se vence. No tengan ninguna duda, dijo Cristina. El conjunto de mandatarios tiene claro que el gobernador pampeano no ha desistido ni una vez, aunque teniendo que soportar fuertes demandas internas que se embroncaban con él por no sumarse a la pusilanimidad del resto, que les fue tan o más inútil para sus intereses, en la defensa de los derechos que cada provincia tiene en el marco del país federal. En eso, el gobernador pampeano no ha desistido ni una sola vez. Silioto no dudó en pedir esta semana por el no desguace del INTA ante el desfinanciamiento, vaciamiento y campaña de desprestigio emprendido por el gobierno nacional, porque eso es frenar la innovación tecnológica aplicada al sector agropecuario y agroalimentario, es abandonar el camino de la soberanía alimentaria, es menospreciar un recurso humano comprometido y altamente capacitado, es no conocer ni valorar el potencial productivo del país, y de la misma manera que siempre hemos contado con ellos en el trabajo conjunto para potenciar la calidad de nuestra producción, saben que cuentan con nosotros para defender su historia, pero principalmente el futuro del desarrollo federal de la Argentina, sostuvo el gobernador, antes que otros de sus pares saltaran en el mismo sentido, ahora que Federico Sturzenegger adelantara que ya están los decretos para reducir el gasto público y reorganizar estructuras del Estado, con recortes y cierres en el INTA, INTI y el sistema de transporte. Uno de los ejes será la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, INTA, con un recorte de personal, el cierre de parte de sus 450 sedes y la venta de terrenos. Lo mismo pasará con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, que también será reestructurado. Tampoco Silioto dudó en bancar a los profesionales de la provincia ante la pretensión mileísta de eliminar tasas regulatorias, matriculación, cuotas, colegiales y contribuciones obligatorias, reemplazándolas por un registro nacional gratuito. El poder de policía en lo referente a las actividades profesionales compete a las provincias y en La Pampa, por leyes provinciales, eso se ha delegado en los colegios o consejos profesionales y es inconstitucional pretender cambiar eso, les aseguró el gobernador.
Y el gobierno nacional también sigue en lo mismo. Desde lo político no solo es bestial por las intenciones demostradas en lo que apuntábamos antes, sino porque, si bien la semana pasada lo grosso de la manifestación que acompañó a los jubilados impidió que se deleitaran con reprimirlos a mansalva, como hacen cada miércoles, esta vez destacaron por algo mucho más cruel. La policía ya había gaseado sin problemas a una niña en una manifestación, aunque aquella vez la ministra Patricia Bullrich quiso mentir diciendo que eran manifestantes los que lo habían hecho. Ya también un funcionario del área había cuestionado el derecho de los discapacitados a no pagar estacionamiento. El presidente ya le había hecho un bullying salvaje a un niño autista acusándolo de kirchnerista porque denunció los recortes del gobierno nacional que los perjudica, con lo que habilitó a sus trolls a que expusieran dónde viven y quiénes son sus familiares. Y en esta escalada abominable, ahora, dieron su apoyo al policía gatillo fácil que asesinó a un niño de 7 años al disparar 11 veces frente a una parada de colectivos llena de gente. Era un miliquito de 21 años que les metió 11 balazos y después se puso a juntar los casquillos para que no descubran su delito. ¿Será eso lo que aprenden cuando los forman? Salí, mete balas nomás y no te hagas problemas que te bancamos. Eso sí, no te olvides de juntar los casquillos para no dejar pruebas. Naturalmente, la Bullrich salió a defender al policía y a decir que es inocente, que los asesinos del nene son los chorros que quisieron robarle al policía y se escaparon corriendo, sin tirar un solo tiro. El revólver que llevaban era de juguete. Y que tienen que pagar con prisión perpetua. Es triste y doloroso, pero si no hubieran salido a robar, nadie hubiera perdido la vida, dijo la ministra, responsabilizándolos y, seguramente, lamentándose porque salieron corriendo y no dejaron que los matasen por la espalda, que es lo que hubiese correspondido en la lógica inhumana de Bullrich, que avaló que así lo hicieran con Santiago Maldonado y con Rafael Nahuel, como también confesó en sus redes sociales que ella ordenó ilegalmente, como si estuviéramos en un estado de sitio encubierto, la detención sin orden judicial de Juan Grabois, que había ocupado el Instituto Nacional Juan Domingo Perón para evitar que, con su saqueo, se atentara contra una parte vital de nuestra memoria histórica después que Milei decretara su cierre. Y para nada bien le fue, en su debut con listas propias, a La Libertad Avanza en Misiones. Polarizadas, como se preveía, a las elecciones las ganaron los candidatos de Carlos Rovira, el dueño del poder político en la provincia, que no tuvo ningún empacho para escracharlo a Milei, revelando que impidió que sus legisladores votaran en contra del proyecto de ficha limpia porque él se lo había pedido. Karina Milei quiso escarmentarlo y fracasó. De todos modos, fue otro distrito en el que ganó el oficialismo y donde la participación fue muy escasa, poquito arriba de la mitad del padrón. Una situación que se repite y consolida y a la que el consultor Artemio López calificó de catastrófica. La apatía electoral es muy grande y de hecho establece un sistema de voto calificado, el sueño húmedo de las clases dominantes, porque los que no están yendo a votar son los sectores populares, los de menores ingresos. En eso tiene que ver la incapacidad del peronismo de representar a esos sectores, remarcó. Ahora, es decididamente indisimulable para el gobierno de Milei el agigantamiento del rojo en el sector externo, obligándolo a la gestión libertaria a buscar dólares de cualquier modo. Ya adelantó Nicky Caputo que el miércoles licitará un préstamo con bancos por 2.000 millones de dólares y que les urge captar hasta 1.000 millones por mes. De nuevo, la protagonista de crónica de una condena anunciada. Quiero saber cómo va a hacer con el nivel de endeudamiento que hay. No es solamente un problema de gestión. Milei dice que no hay plata, y sí, no hay plata, Milei, pero no hay dólares. Y los que están en el colchón me parece que no te los van a sacar tampoco. Todo indica que esto no estaría sucediendo, dijo Cristina en Corrientes.
Pero además, sin signos reactivadores, hay indicios preocupantes en los consumos de la canasta básica, las ventas minoristas, que cayeron un 2,9% a nivel interanual en mayo, y más allá de que los números oficiales quieran expresar lo que sea, la única verdad se observa en los supermercados y en los comercios de cercanía, poco menos que desiertos. Y lo novedoso es que, en los últimos 10 días, se aceleró notablemente esa baja en las ventas que los tiene decididamente alarmados. Pero aparte, comenzó algo que hacía 20 años o más que no pasaba: los problemas de cobranzas, la ruptura de la cadena de pagos. Ya hay un informe de la agencia Bloomberg que califica la cadena de pagos en la Argentina en un nivel de riesgo color amarillo, cercano al rojo, ya no verde, por los informes del Banco Central sobre los rechazos de cheques. O sea, que se multiplican los cheques sin fondos, en las pymes hay récord de cheques rebotados, el aumento de la morosidad en el pago de créditos y otros datos similares. De todos modos, y por eso la desesperación del gobierno necesitado de sostener el esquema de dólar barato previo a las elecciones, anunciando un paquete de medidas destinado a captar hasta 7.000 millones de dólares mediante la emisión de deuda, el cierre de un préstamo con bancos privados y la emisión de un bono para absorber los pesos que las empresas tienen atrapadas en pagos de deuda comercial y utilidades sin girar. Milei desespera por mantener la inflación a la baja y el dólar planchado, ya que en las expectativas de la clase media y en los ingresos de bolsillo de los sectores populares, la experiencia demuestra que es una combinación imbatible en las urnas, por más que el poder adquisitivo de las mayorías corra de atrás. Los libertarios, sus mandantes del Círculo Rojo, dependiente de los Estados Unidos con la administración Trump siempre dispuesto a colaborar, lo tienen planificado desde aquel final del gobierno de Alberto Fernández. Otra vez la protagonista de Crónica de una condena anunciada. No fue la primera vez en la historia del peronismo que alguien llega al nombre de un proyecto colectivo y después lo transforma en una aventura personal, dijo Cristina. Decíamos que lo tienen planificado desde aquel final del gobierno de Alberto Fernández, cuando a través de las corridas cambiarias gestaron la hiperinflación del 89, pero en el siglo XXI. Con su deseo de destruir totalmente el aparato productivo, Milei y Caputo asumieron y devaluaron a lo bestia, provocando altísima inflación con la que la industria finalmente paró, se detuvo el consumo y el desempleo ya es el acto seguido. Quienes tienen trabajo es con un salario mínimo y expuesto a medidas liberales como la quita de derechos. Pero la película de terror no terminó ahí. Así como la hiper del 89 trajo privatizaciones y desempleo, está ocurriendo lo mismo ahora, con la diferencia entre Menem y Milei, que es que el riojano, al menos, estaba cuerdo y no se deschavetaba en cada nota periodística. Los que votaron a Milei porque ya habían probado con otros y los decepcionó, hoy saben que cuando se les licuaron los ingresos en aquel último mes de la gestión Alberto Massa, no fueron ellos los causantes, sino el mismo Milei, ese que los echó o echará y sin otorgarles siquiera un plan miserable. Los que trabajan en el campo ya deberían saber que Milei timbea en las finanzas. Igual pensamiento para la industria. Debería importarles. Pero la encuesta, conocida esta semana, de la consultora Fixer sobre las elecciones legislativas nacionales de octubre, anticipan un claro dominio de la Libertad Avanza, que lidera la intención de voto con un 40%, 8 puntos más que el peronismo. Y esto es así porque Milei y los suyos lograron imponer esa sensación de inseguridad económica básica y lo único que hoy la gente pareciera necesitar es que no haya inflación. El gobierno se ocupa de que no suba el dólar para que eso quede simulado, porque después sabrá cómo adaptarse a sufrir, a resignar lo que haya que resignar, acostumbramiento que se impone frente a la ausencia de toda otra alternativa. Estoy peor, la plata cada vez me alcanza menos, no llego a fin de mes. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantar y ver si se puede salir. Eso
sumado a que en la gestión Alberto Cristina, la fondo monetarización de la economía, el crecimiento exponencial de la pobreza, violentando los horizontes de expectativas que venía ofreciendo el kirchnerismo como expresión hegemónica del campo nacional y popular a nuestro pueblo, a que con la hiperfinanciación de la economía se destruyó la fuerza de trabajo, se destruyó al trabajo genuino, es decir, se demolieron las formas de vida del pueblo, y a que con la promesa democrática recurrentemente defraudada se llegó al paroxismo del desengaño, cuando a la restauración neoliberal se le opuso, con la ilusión de que se estaba entronando su desbaratamiento, una consolidación neoliberal en la que la dirigencia política del campo nacional se funcionalizó a la lógica de la gobernabilidad, deplorando y despreciando las heridas sociales, culturales y doctrinarias que semejante orientación política provoca. Todo eso justificaría los resultados de las encuestas, y los que tengan la puta y gorila actitud de rezongar contra la derechización del pueblo estarán invisibilizando deliberadamente o por estrechez intelectual que el divorcio de la política con el mundo de lo popular tiene responsables concretos y que, en base a la defraudación recurrente, no se pueden construir adhesiones. De nuevo, la protagonista de crónica de una condena anunciada. Cuando nos eligieron en 2019 con esperanza, nosotros no estuvimos a la altura. Ahora debemos, como militantes, no llorar sobre la leche derramada, sino reorganizarnos, dijo Cristina en Corrientes. Y mientras los días pasan, siguen sin aparecer los nombres propios que competirán por las 3 diputaciones nacionales que estarán en juego en La Pampa. Pero sí han ocurrido cosas llamativas de caras a esas elecciones. Lo más resonante pasó del lado de la OPO, pero con llamativas actitudes de peronistas de renombre. Escuchá, después de 3 horas de convención, los radicales aprobaron una postura frentista, facultando al Comité Provincia a establecer alianzas electorales con los socios políticos con los que anteriormente se ha hecho alianzas, o sea, con el PRO como fuerza más significativa. O sea, si fuera por lo resuelto el sábado, todo seguiría igual. Los radicales, en alianzas con el PRO, rearmarán Juntos por el Cambio, aunque le pongan otro nombre. Pero sin embargo, lo más importante parece que fue otra cosa, que dejaran abierta ya la puerta para aliarse con La Libertad Avanza y o el tiernismo. Si se avanzara en ese sentido, la convención tiene la obligación de volver a reunirse y aprobar esa alianza. Y lo que más ruido hizo fue el rencor reinante entre quienes creen que hoy los radicales podrían ser gobierno en La Pampa y los que en su momento instalaron que el límite era tierno para cualquier alianza. Parece que literalmente se lo espetó el presidente del bloque de diputados, Hipólito Altolaguirre, al intendente de General Hacha, Abel Sabarot, jefe del presidente del Comité Provincia, Federico Guidugli, lo acusó de jugar para el peronismo. ¿Para qué? Sabarot se lo devolvió picante. Mientras él juega las construcciones políticas a largo plazo, los intendentes tenemos preocupaciones diarias, como ver cómo vamos a pagar sueldos y aguinaldos. A mí me eligieron para lograr obras y mejorar el bienestar de los achenses, y el único que me abre las puertas es el gobierno provincial, y eso no me convierte en peronista, sino en un intendente abocado a reparar muchos años de atrasos para nuestra ciudad. Es increíble que me critiquen por traer obras a hachas, dijo Sabarot. Lo llamativo es que un sector del peronismo, unos días antes, metió la cola. La que, por lo menos hasta ese momento, parecía ser número puesto para intentar renovar su banca en el Congreso, Lichi Marín, fue sorprendida por una pregunta en un programa de streaming. ¿A quién llevarías de compañero de fórmula? ¿A Vanini, secretario general de gobierno y hombre de máxima confianza de Silioto, o a Sabarot? Sin titubeos e incluso reafirmando su rechazo por el otro con un gesto, la diputada nacional aseguró Sabarot, sin dudas. ¿Qué me contás? Y Marita McAllister fue la que hizo escuchar una bombita molotov desde el PRO, desnudando las internas que hay ahí. Reclamando que se acaben las ambigüedades, cargó contra las diputadas Noelia Viara y Celeste Rivas. No saben si pintarse de violeta, si decir libertad pro,
exponiendo sus pretensiones de alianza con la Libertad Avanza. Yo en lo personal no, dijo McAllister. Hay que decirlo así, no, dijo la hermana del Colo, en momentos donde el diputado nacional Martín Maquieira está jugando sus cartas para ser el candidato de Milei en La Pampa. De allí su alineación total con la Libertad Avanza en la sesión en que votó en contra del aumento a jubilados y la moratoria. Y para el peronismo, Copete Di Napoli está decidido a ser un problema. El intendente capitalino, ex kirchnerista, impuso su número en alianza con el macrismo local para excepciones al código urbanístico mediante facilitarle a Carrefour la instalación de su mega supermercado. Se negó a darle una audiencia al Colegio de Arquitectos que pretendían advertirlo de la gravedad de lo que se impulsa. Es nuestra responsabilidad como institución compartir las observaciones y que después tomen la resolución que decidan. Pero no. Y una vez más, desde la oposición dijeron, no somos cómplices de los negocios de Di Napoli en una maniobra arbitraria que responde a intereses económicos. Y mientras en Santa Rosa se multiplican las imágenes de vecinos que, pala en mano, se ponen a darle una mínima solución temporal a los pozos devenidos en cráteres que detonan sus calles, Di Napoli parece comenzar a promover el lucianismo reuniéndose con frentistas de otras localidades. Así, después que su secretaria plenipotenciaria denunciara que han quedado muchas heridas tras su intento de forzar elecciones internas, Copete estuvo en Castex diciendo que la conducción del peronismo a ellos no los representa, e insistiendo con que no será responsabilidad nuestra el resultado electoral. Evidentemente, pasó de intentar infructuosamente la gran tapera, que supo en su momento sumar votos en una interna a la que le dio la nafta para darla, a querer hacer, ahora, la gran Ramón, y, como Carlos Berna dijo respecto a las elecciones del 2021, poder él decir, yo no tuve un carajo que ver con la derrota. Para eso, el peronismo tendría que perder, y hay muchos trabajando para que no suceda. La condena lo sobrevuela todo. Título de la editorial de hoy. Mi nombre, Javier Alejandro Urban.